Qué bueno llegar a la casa del Señor. Amén. Hoy 9 de abril, miércoles, el ombligo de la semana, para dar gracias al Señor, adorar su precioso nombre y siempre recordar ese sacrificio tan hermoso que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ya se acerca la Semana Mayor. Hoy en nuestro estudio bíblico, amén, todos estudiar la Biblia, amén, bajo el tema la iglesia de los no bautizados. Amén. Le voy a pedir que se ponga en pie, me acompañen. Amén. Y busquemos el último capítulo de Marcos, el capítulo 16. Quiero darle lectura a los versículos del 14 al 18. Marcos capítulo 16, del 14 al 18. Amén. Cuando Jesús comisiona a esos apóstoles. Amén. Pero antes que todo quiero hacer una oración, así que me acompaña. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan hermoso en la cruz del Calvario que hiciste por cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, en esta hora te ponemos en tus manos, Señor, toda la programación de la noche de hoy, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea ministrando a nuestras vidas, Padre. Que todo el que llegue, Señor, cargado, Padre, en ti pueda descansar, Señor. Y que en ti solamente pueda encontrar la paz y esa esperanza que solamente en ti y solo en ti está, Señor Jesucristo. Que todo aquel que vino con fe por un milagro, Señor, sea concedido, Señor, solamente bajo tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, por todos aquellos que vienen en camino. Sé tú guardándoles, Señor, con tus ángeles sobre ellos y en ellos, Señor, y que puedan llegar conmigo a esta casa, y a todos los que se conecten a través de nuestras redes sociales, Señor, tú los alcances, Padre. Que la noche de hoy, Padre, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra nos retorna tras vacía y sabemos, Señor, que tú tienes algo lindo y hermoso en esta noche para nosotros, tu iglesia, Padre. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Damos lectura, amén, a Marcos capítulo 16, versículo del 14 al 18. Y la gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va al cielo dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso, por su palabra? Cantamos al Señor. Amén. Adoramos al Señor, gloria a Jesús, porque en esta noche le entronamos con nuestra alabanza y nuestra adoración. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Aquí ante tu presencia, tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Adoramos a Cristo.
estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús, y toma tu lugar. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús, y toma tu lugar. Ven Jesús, y toma tu lugar. Ven Jesús, y toma tu lugar. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Qué lindo aleluya. es Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Bendeciré al Señor por siempre. Y en Él siempre confiaré. Me ha librado de todo temor. Mis pies en una roca firmó. No me moverá del Señor, diré, mi escudo eres, fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Oh sí, Señor, te adoramos, Jesús, aleluya. Aleluya. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? A nadie deseo más que a ti. Alegría me das, del Señor diré, mi escudo eres, fuerza, mi porción,
nuestro ayuda, nuestro protector, nuestro guardador, aleluya. Oh, por eso te adoramos, Jesús, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Alegría me das, del Señor diré, mi escudo eres, fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de mi escudo eres, fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Mi ayuda en tiempos de necesidad. Sí, Señor, mi ayuda en tiempos de necesidad. Aleluya, aleluya. Adoramos el Te dulce adoramos, nombre de Jesús. aleluya. Aleluya, qué bueno es el Señor, amén. Gracias al Ministerio de Adoración, aleluya. A todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, amén. Quédese con nosotros, amén. Tenemos nuestro estudio bíblico hoy, ¿verdad? Lo estará dando nuestro pastor, reverendo Otilio Román, con el tema la iglesia de los no bautizados. Abramos nuestros corazones, iglesia, amén, porque el Señor tiene cosas nuevas hoy para nosotros, amén. Así que dejamos por aquí a nuestro pastor Otilio Román. Muchas gracias, hermano Luis. Muchas bendiciones, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera que antes de comenzar el estudio hagamos una oración. De todos conocidos la tragedia, la noticia que ocurrió en nuestra hermana República Dominicana estos pasados días. Y el pueblo hermano dominicano está viviendo un momento muy duro, sumamente duro, muy difícil, muy difícil. Y yo creo que, de hecho, en medio de nuestra comunidad de fe hay miembros, hermanos, que son parte de esta nación hermana y que están aquí en nuestro país, bendiciendo nuestro país, enriqueciendo nuestro país, poniendo sus manos para que nuestro Puerto Rico eche hacia adelante. Y necesitamos orar. Este es un momento muy difícil. Ya se ha estado orando, ¿verdad? Pero necesitamos clamar a Dios para que Dios ponga su mano. Yo me voy a atrever a pedirle a mi hermano Juan José Jiménez, mi hermano Cheín, que se acerque por aquí. Vamos a estar de pie y vamos a orar por este pueblo que está viviendo, las familiares de toda esta gente que ha fallecido y ha sido herida, para que Dios les ayude y les fortalezca en medio de esta experiencia. Gloria a Dios. Señor, delante de tu presencia estamos una vez más. En este momento haciendo un clamor como iglesia, unidos por nuestra hermana isla de República Dominicana.
pidiéndote, Señor, que seas tú glorificándote en estos momentos que necesita tu ayuda, tu fortaleza. En aquellas familias, Señor, que con mucho dolor y con mucha angustia han estado enfrentando esta situación de pérdida, de dolor. Señor, yo te pido de una manera especial que tú pongas tu mano, Señor, de una manera poderosa. Nosotros, la iglesia en Puerto Rico, clamamos, suplicamos, reconocemos que solo en ti, Señor, está la fortaleza para atender estos asuntos tan duros y tan difíciles que llegan a la vida en cualquier momento. Hoy le ha tocado a nuestra hermana Isla de República Dominicana. Nosotros clamamos como un pueblo unido, Señor, no por la iglesia generalmente, sino por todas aquellas familias que de alguna manera han tenido pérdidas en estos momentos. Yo te suplico fortaleza, yo te suplico, Señor, que tú pongas tu mano de poder y de unción sobre cada uno de ellos. Que este momento duro y difícil es mejor pasarlo contigo que solo, Señor. Sabemos que tú les acompañas y que tú te glorificas en ellos. En tu nombre, amén. Gracias, hermano Cheín. Seguimos orando para que el Señor le ayude y si más adelante de alguna otra forma que podamos solidarizarnos con esta experiencia, lo haremos. Solo recuerdo momentos en Puerto Rico parecidos a ese, ¿verdad? El fuego del Dupont, 1986. La explosión de Río Piedra, 1992. La tragedia de Mameyes, 1985. Así que nosotros no estamos lejos de experiencias parecidas a esa, ¿verdad? Bueno, el hermano Luis Vázquez me dio la tarea, Keren, bendiciones, me dio la tarea de hablar un poco acerca de lo que es la iglesia de los no bautizados. Es posible que en la mente de algún hermano pueda haber un poquito de todavía preguntas, quién sabe si dudas con respecto a lo que es el concepto de la iglesia de los no bautizados. Este fue un sentir, un pensamiento que llegó a mi corazón y poco a poco lo fuimos verbalizando desde el año pasado y lo colocamos sobre la mesa cuando se estaba trabajando lo que era el plan estratégico y se ubicó allí. A pesar de que el plan estratégico comenzó en el año 2025, comienzos de este año, pero la realidad es que los primeros pininos de lo que fue la experiencia de la iglesia de los no bautizados comenzó a darse ya desde el año pasado. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esta experiencia. En primer lugar, si me ayuda ya el técnico, en el primer slide, el proyecto de la iglesia de los no bautizados es parte de nuestro plan estratégico 2025-2027. El plan estratégico en la página número 21 dice así: levantar la iglesia de los no bautizados para alcanzar y atender a todas las personas que no han hecho profesión de fe. Y ya ahí va trayendo elementos que uno se pregunta cómo se puede conjugar todo eso, porque está hablando de levantar la iglesia, pero luego dice de los no bautizados. Así que ya eso va un tanto, ¿verdad?, a lo que comúnmente conocemos, porque por lo menos en la iglesia de Dios, nuestra organización eclesiástica, para una persona ser recibida en la membresía de la iglesia, tiene que ser bautizado en agua. Ese es uno de los postulados que la iglesia de Dios establece. Y aquí está hablando de levantar una iglesia de gente que todavía no se ha bautizado, ¿verdad? Inclusive dice para atender a aquellas personas que no han hecho profesión de fe. Así que este es un proyecto que lo que mira es hacia la gente que todavía no ha aceptado al Señor como Salvador. De hecho, el término iglesia que se coloca allí fue uno de los elementos que se dialogó, se discutió. Lo llamamos iglesia si no han sido bautizados, lo llamamos iglesia si no han hecho profesión de fe. Pues no se supone que se le llame iglesia, le llamamos grupo, pero finalmente decidimos dejarlo, el concepto de iglesia. Desarrollar una programación que alcance a todos. Eso es lo que está establecido en el plan estratégico. Y la realidad es que la iglesia de los no bautizados está en el plan estratégico de Yahweh Jireh, pero antes estuvo en el plan estratégico de Dios.
El verso que sostiene este proyecto está en el libro de Lucas, capítulo 19, el verso 10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que este es un proyecto para alcanzar a los que están perdidos desde el punto de vista espiritual. Lucas 19, 10 es el texto base para la iglesia de los no bautizados y presenta en el relato a un publicano, por cierto jefe entre ellos, a quien Jesús lo encuentra en el camino. Y luego Jesús decide visitar su casa. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Zaqueo, que sube al árbol sicómoro, y ahí Jesús lo encuentra, conversa con él, lo invita para la casa. Los recaudadores de impuestos, que era lo que era Zaqueo, eran gente rechazada, eran gente odiada por los judíos, no solo por su desagrado natural de los impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Estamos cerca de el 15 de abril. Sino por la práctica conocida como granjeo de impuestos. Muchos de estos publicanos hacían un uso abusivo de su autoridad, de su posición, para tratar de distorsionar o extorsionar de alguna manera el pueblo. Así que el recolector o el recaudador de impuestos obtenía ganancias en cualquier extra que le podía cobrar a sus víctimas, y ese era el caso de Zaqueo. Así que un publicano de alguna manera buscaba la forma de echarse al bolsillo algún tipo de ganancia. Nada parecido con la realidad de nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando los publicanos vieron a Juan el Bautista en ese mismo libro de Lucas, ellos le preguntaron cómo podían estar bien con Dios. Eso está en el capítulo número 3 del libro de Lucas. Y acercaron a Juan el Bautista: ¿cómo podemos arreglar esto para estar con Dios? Mire lo que Juan el Bautista le dice: si ustedes quieren estar bien con Dios, no exijáis más de lo que os está ordenado. Porque esa era la práctica que ellos tenían. Así que lo normal era que si había un publicano y ese publicano era rico, el pensamiento general era que era rico porque actuaba de manera ¿verdad?, inmoral, actuaba de manera impropia, de manera incorrecta. Literalmente, si era publicano y era puro y era rico, ese es ladrón. Ese es el pensamiento, ese es ladrón. Eso contrasta con el significado del nombre de Zaqueo, porque Zaqueo significa puro. Lo que pasa es que uno mira a Zaqueo y uno parece no ver mucha pureza en él. Mire, nosotros estamos a 2000 y pico años de distancia de Zaqueo, y tradicionalmente o comúnmente ese es el pensamiento que tenemos de él. Zaqueo no nos está cobrando impuestos a nosotros. ¿Se imagina cómo estaba la gente a quien Zaqueo sí le cobraba impuestos? Todo el ambiente de Zaqueo, si Zaqueo tenía alguna oficina, si tenía alguna oficina de asociados relacionados a todo eso de contabilidad, ya usted se puede imaginar cómo era el ambiente en ese lugar. Hay un autor de un libro, Trapp, se titula Trapp, o no se titula Trapp, se llama Trapp, el autor. Dice: Zaqueo era un pecador público, sutil, extorsionador y un perverso manipulador. Es la opinión de este escritor. Así que Zaqueo era un hombre perdido, y yo lo identifico como un hombre no bautizado. De alguna manera Zaqueo tiene interés en acercarse a donde está Jesús. Así que el no bautizado tiene interés de ver a Jesús, y Jesús no lo ignora. Y ahí está, me parece, uno de los primeros principios que tiene que ver con la iglesia de los no bautizados. La iglesia no puede darse el lujo de ignorar la gente que está perdida. La iglesia no puede ignorar la gente que llamamos comúnmente que no está bautizada. No importa cuál sea el ambiente donde estén.
No importa cuál sea la circunstancia que está rodeando y el tipo de persona que sea, por más desagradable que sea. Zaqueo tuvo interés de ver a Jesús, buscó la manera de ver a Jesús. El relato dice que se trepó al palito, ¿verdad?, o al árbol. Así que Jesús deseaba tener una relación real con Zaqueo. Y lo hace yendo a la casa, participando posiblemente de una comida con él y pasando tiempo con Zaqueo. Ahí vemos a Jesús acercándose a un no bautizado y acercándose en el escenario de él, acercándose en el lugar donde él realiza todo su estilo de vida, en el ambiente totalmente adverso. Usted se imagina cómo era para los líderes judíos, para la gente que pagaba impuestos, cómo debía ser, qué imagen tendrían de lo que es la casa de Zaqueo. Es precisamente ese ambiente al que llega Jesús. La casa de Zaqueo en nuestro tiempo representa ese lugar que nadie quiere ir, ese lugar que da hasta miedo ir, ese lugar peligroso. Jesús se acerca y todo este concepto está en el concepto de la iglesia de los no bautizados. Así que Jesús quiso pasar tiempo con alguien que era rechazado y que era odiado. Si usted va un poquito más adelante, ya después del ministerio de Jesús, en esos primeros 50 años después del ministerio de Jesús, la segunda parte del primer siglo, se empiezan a desarrollar las iglesias. Y una de las iglesias que se desarrolla es la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto parece ser, por el verso 26 al 31 del capítulo 1, que planteaba y afirmaba que el evangelio es precisamente para la gente vil, para la gente despreciada. El apóstol Pablo escribe en esa carta, en el capítulo 1, versos 26 al 31: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que no es, lo vil, lo menospreciado, lo débil del mundo, lo necio del mundo, dice el apóstol Pablo, lo necio. ¿Y quién quiere juntarse con un necio? ¿Quién quiere acompañarse de un necio? Pues eso fue lo que Dios escogió para avergonzar a los que. Y me parece que hay un elemento de acercamiento. De hecho, este pensamiento de que Dios, de que Jesús se acercaba a la gente, ¿verdad?, no bautizada, como Zaqueo, no solamente se da en Jesús. Estamos utilizando ese pasaje porque es el texto bíblico que está sosteniendo lo que es el principio de la iglesia de los no bautizados. Pero abra o prenda este libro donde quiera que usted lo quiera aprender, y mire, trate de leer la Biblia desde la mentalidad del pobre, desde la mentalidad del que no tiene nada, desde la mentalidad del extranjero, desde la mentalidad del que sufre, desde la mentalidad del que es oprimido. En los años 60 más 70, pues yo fuese en 80, en América Latina se empezó a desarrollar lo que se llamó la teología de la liberación. Y se empezó a desarrollar dentro del mundo de la fe católica. Se levantaron líderes en América Latina, teólogos, líderes religiosos, sacerdotes, que abrazaron de alguna manera el elemento de la teología de la liberación. Hubo un sector de la iglesia católica, especialmente en Roma, que empezó a mirar con malos ojos el concepto de la teología de la liberación que se está dando en América Latina.
Y hubo teólogos como Leonardo Boff, teólogo católico, que abrazó de alguna manera el principio. Hubo sacerdotes como el padre Oscar Romero, en El Salvador, que abrazó la teología de la liberación. Ciertamente dentro de esa teología de la liberación se infiltraron algunos sectores que comenzaron a coger la teología y desde la experiencia de la teoría de la liberación empezaron a inclinar elementos políticos dentro de ella. Y de alguna manera distorsionaron un tanto lo que era el riel principal del concepto de la teología de la liberación. Porque la teología de la liberación en su principio lo que establece es el elemento de que Dios es un Dios que se compadece del oprimido, que se compadece del que sufre. Dios es un Dios que no se pone del lado de los gobiernos y los gobernantes que usan su poder para oprimir al pueblo. En principio ese es el elemento de la teología de la liberación. Lo que pasa es que ahí se infiltraron dentro de ella como en cualquier otro lugar, ¿verdad? Sectores que utilizaron la teología de la liberación para irse hacia la izquierda, ¿verdad? Y entrar elementos políticos. Y entonces en la teología de la liberación empezó a ser vista desde la Iglesia Católica de manera inapropiada. Estoy hablando cuando en la Iglesia Católica el líder mundial de la Iglesia Católica era don Juan Pablo II, 1980. De hecho, la historia dice que el señor, el monseñor del Salvador, Oscar Romero, que había abrazado el principio de estar a favor de los pobres, a favor de los que estaban sufriendo, porque eran los tiempos cuando en El Salvador el gobierno estaba oprimiendo al pueblo. Y el gobierno utilizaba todas las esferas de autoridad, incluyendo el ejército, para oprimir al pueblo. Y este pastor católico se paró de frente al gobierno para decirle: no tienes autoridad o no puedes ejercer tu autoridad para abusar del pueblo y para maltratar al pueblo y para aprobar leyes que le hagan mal a los obreros, que le quiten el salario a los obreros. Y fue un protestante fuerte, pero no fue bien visto allá en Roma. Y dentro de su pastoral, 1980, 70, 80, en su pastoral, él decidió llegar hasta Roma para pedirle una audiencia a su líder. Todo un monseñor de un país, ¿no? Así que cuando llegó allá, su líder no le dio audiencia, porque no era bien visto allá por abrazar la llamada teología de la liberación. ¿Y sabe lo que hizo monseñor? Bueno, ya le recomendan audiencia, preguntó cuál era el día en que el Papa recibía audiencia pública del pueblo, y le dieron el día, y se fue en el pueblo y se puso en la fila del pueblo. Y como todo un señor del pueblo, hizo la fila y esperó más de 12 horas en la fila hasta que llegó donde estaba el Papa. Yo fui aquel que solicité la audiencia y que usted no me la dio. Yo vengo para que usted levante la voz por mi pueblo que está sufriendo. Así que este elemento de acercarse al necesitado, de hecho, fue precisamente por la defensa que Monseñor Oscar Romero está haciendo del pueblo, que celebrando una homilía fue asesinado con un disparo en el pecho, en el mismo altar. Y es considerado un héroe desde esa perspectiva para esta nación, porque era un pastor. Era un verdadero pastor que se daba con el pueblo en ese sentido. Dios es el Dios en el Antiguo Testamento que se identifica con el que está oprimido. Hay figuras dentro de la humanidad a las que Dios le presta atención por encima de todas. Número uno, al extranjero. Segundo, a la viuda. Y tercero, al huérfano. Esas son tres figuras que Dios le va a prestar atención por encima de todo. Y
Son figuras que Dios va a defender en toda la Escritura con mucha fuerza. Por eso es que cuando Dios le habla a Israel acerca de las leyes civiles que tienen que desarrollar como pueblo, les exhorta. Usted lee todo eso a través de todo el Antiguo Testamento, ese pensamiento corre. Es Dios diciéndole al pueblo de Israel: cuando establezca las leyes entre ustedes y vayas a obedecer la ley entre ustedes, cuídate de prestarle atención al extranjero que llega a tu tierra. Mira cómo tú tratas al extranjero que viene de ti, porque no te olvides que un día tú fuiste extranjero, un día tú estuviste en tierra extraña, un día te maltrataron, un día estaban abusando de ti, y eso no pasó por un día, eso pasó por muchos años, por muchos siglos. Así que ahora cuando venga un extranjero a tu tierra, trátalo como debes tratar a un ser humano, con dignidad. Recíbelo. Ábrele las puertas. Ábrele las fronteras. Eso Dios se lo está diciendo a los príncipes de su pueblo. Y ten mucho cuidado de cómo tú tratas al extranjero que llega a tu tierra. El que llega sin papeles, el que llega porque está huyendo de la violencia que hay en su pueblo, el que llega porque tú mismo lo traes oprimido por parte de en medio de la guerra, lo coges como prisionero, lo tienes en tu tierra. A la mujer que es viuda, cuídate de cómo la vas a tener, sosténla, cuídala. En el Nuevo Testamento sigue igual. Y sin duda alguna al huérfano, al que no tiene papá, al que no tiene mamá, al que no tiene padre y madre. Así que Dios es un Dios que se solidariza, Dios es un Dios que se identifica con la gente que de alguna manera tiene necesidad. Y en el Nuevo Testamento tampoco. El verso 7 es muy revelador. Dice el verso 7: al ver esto, refiriéndose al ver a Jesús en la casa de Zaqueo, todos, líderes y el pueblo, murmuraban. En otras palabras, estaban pensando que Jesús se zafó, se mandó. ¿Qué es eso de estar en la casa de un publicano, en casa de una persona que nos está maltratando? Murmuraban porque Jesús había entrado a posar con un hombre pecador, en esta palabra, con una persona no bautizada. Así que la historia de Zaqueo muestra que el corazón en una persona no bautizada que se encuentra con Jesús cambia inmediatamente. Eso fue la experiencia de Zaqueo. Porque en la misma casa se empezaron a ver las manifestaciones de cambio, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo: hoy ha llegado ¿qué? La salvación llegó a esta casa. Pero ¿cómo llegó? La pregunta es: ¿cómo llegó la salvación en la casa de Zaqueo? Llegó porque Jesús se acercó. Él era la salvación, ¿verdad? Así que Jesús se acercó donde aquel que no tenía salvación. Puede ser que los hábitos, ¿verdad?, en el carácter de Zaqueo pues hayan ido cambiando poco a poco, ¿verdad? Eso también muestra que cuando la iglesia se acerca a los no bautizados y pasa tiempo entre ellos, se producen cambios en el estilo de vida de ellos. Así que cada vez que la iglesia se mueve al lugar donde se está desarrollando en su primera fase el proyecto de la iglesia de no bautizados, la gente va a mirar a la iglesia que está allí. Y de hecho nosotros identificamos la comunidad de los Mirtos como el lugar donde comenzamos el proyecto. Ese no va a ser el lugar que vamos a ir, pero ese es el lugar donde hemos comenzado el proyecto, porque ese es una de las comunidades que por los últimos años la iglesia ha estado ministrando, sirviendo, ¿verdad?, llegando hasta donde ellos, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia de los no bautizados, para regresar otra vez a la iglesia de no bautizados después de mirar este libro, este relato de Lucas, ¿cuál es el propósito? Proporcionar un espacio inclusivo para todos, independientemente de sus creencias religiosas o sus experiencias previas en la religión. Nosotros vamos a acercarnos a ellos. La idea es que la iglesia se vaya acercando a ellos. Hay que acercarse al árbol sicómoro. Hay que mostrar interés en ese que está siendo despreciado por todos los demás. Que los objetivos o que los alcanzados se motiven a continuar una experiencia profunda con Dios y que eventualmente se unen como miembros de la iglesia de Dios. Ese es un objetivo que tenemos.
De hecho, ya nosotros estamos teniendo en nuestros cultos de adoración miembros de la iglesia de los no bautizados. Porque para ser miembro de la iglesia, para ser parte de la iglesia de los no bautizados, tiene que hacerse miembro de la iglesia. Hablando de la iglesia de los no bautizados. Y ya algunos de ellos y algunas de ellas, usted los ha visto por aquí. Levante la mano los que lo han visto por aquí. Levante la mano. Levante la mano. Si usted ha visto gente de la iglesia de los no bautizados aquí los domingos, levante la mano. Pues ahora levante la mano los que no lo han visto. Todavía no han hecho profesión de fe muchos de ellos. Pero ¿sabe qué? Y le voy a presentar una foto ahora. Pero ya hay líderes dentro de la iglesia de los no bautizados y no se han convertido. Valores, aceptación, principio fundamental. Igualdad, equidad. Todos ante Dios somos iguales. Comunidad, el sentido de tener comunidad unos con otros. Obviamente, y respeto mutuo. Por lo tanto, yo le voy a orientar a usted. Este es un estudio para orientar la iglesia con respecto a lo que es el proyecto de la iglesia de los no bautizados. Así que yo le voy a orientar para que el próximo domingo usted pegue el ojo. Aquí arriba no es tan difícil dejar de identificar quién viene y quién no viene, porque aquí todo el mundo entra por una sola puerta. Así que todo lo que tiene que hacer es estar mirando para la puerta que está allí, porque nadie más entra por ninguna otra puerta. Observe el domingo quién entra por la puerta. Y si usted tiene dudas, acérquese al hermano Ariel. Ariel, ponte pie. Mire, ese es nuestro líder de la iglesia de los no bautizados. Acérquese al hermano Ariel. Y si tiene duda de una persona, esa persona no bautizada, iglesia, acerquémonos al árbol sicómoro. Yo sé que la dinámica dentro del culto de la iglesia es gozarse en el Señor. Y después de gozarse en el Señor, al terminar el culto, yo tratar de ir a hablar con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Y a veces uno como se desconecta de la realidad. A mí me pasa muchísimo eso, ¿no? ¿Cuántas veces yo le he dicho a un hermano: oye, hermano, qué bueno verte hoy, llevo tantos domingos sin verte? Me dice: bueno, no me ha visto, usted no ha venido a la iglesia, porque yo he venido. Pero es que posiblemente yo no lo vi, y eso no puede pasar. Pero si la iglesia está en un proyecto de los no bautizados, parece ser que hay que mirar cómo nosotros manejamos nuestra convivencia después del culto. Y parece que hay que modificar cómo es nuestra convivencia después del culto. Y pienso que tal vez después del culto debe haber menos reuniones de líderes y más contacto con la gente de los no bautizados. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Que se vayan integrando a la iglesia de alguna manera, ¿no? Mire, ahí tiene una imagen de líderes de la iglesia de los no bautizados. Ahí tiene una imagen, mire. Tienen camiseta y todo, yo. Esas 4 hermanas que están ahí, porque la quinta que está allá, esa es miembro de la iglesia de no bautizados, pero es miembro también de la iglesia de Dios Michumbora. Esa de la esquina de allá está bautizada. Pero esas son 4 líderes de la iglesia. ¿Cuántas de nosotros hemos visto esas 4 líderes que están aquí en el culto? ¿Cuántas veces usted la ha visto aquí en el culto un domingo? Porque están viniendo los domingos. Y son líderes, y algunas de ellas no han hecho profesión de fe. Ya hubo algunas de ellas que han hecho profesión de fe y van a estar próximas a coger las clases de bautismo de membresía de la iglesia, ¿no? Pero algunas no, pero ya son miembros, ya son líderes. Quisiera verlas a ustedes. Yo le voy a invitar a usted, si usted no ha ido todavía, yo le voy a invitar a usted, y eso voy a hablar ahorita, pero yo le voy a invitar a usted para que el próximo culto evangelístico, que debe ser en Los Miltos, usted no se lo pierda, para que usted vea a esas 4 líderes trabajando en un culto de evangelístico en Los Miltos, para que usted vea cómo esas damas trabajan y con la alegría que lo hacen y con el entusiasmo que lo hacen, y todavía de alguna manera no son bautizadas. ¿Qué cosas han estado pasando en la iglesia, en Los Miltos, como parte de un esfuerzo de la iglesia de no bautizados, el ministerio de evangelismo y otros ministerios? La escuela bíblica de extensión ya comenzó en la comunidad de Los Miltos. Ahí tenemos niños ya participando de la comunidad de Los Miltos. De hecho, un detalle interesante es que este ministerio de la iglesia de Los Miltos ha descubierto talentos en la iglesia local. Que yo le voy a invitar para que usted vaya a un culto
evangelístico en Los Miltos para que usted se sorprenda viendo miembros de esta iglesia participando que aquí usted nunca los ha visto. Porque el ministerio de la iglesia de los no bautizados lo que hizo fue que provocó en miembros de la iglesia la pasión por compartir el evangelio de Dios, de Jesucristo. Y gente que usted y yo nunca hemos visto aquí al frente. Nunca los hemos visto aquí al frente con el micrófono. Hay que quitarle el micrófono en Los Miltos. Y cómo se paran ahí al frente a exhortar, a hablar. No les voy a mencionar nombres, porque yo quiero que usted vaya. De nuevo, claro, esto es un proyecto que viene en combinación, y ahorita voy a hablar de esto, porque la iglesia de los no bautizados es un proyecto que nace de la iglesia y no está dirigido específicamente por ningún ministerio. De hecho, no es lo mismo la iglesia de los no bautizados que el ministerio de evangelismo. Son dos cosas diferentes. Aunque el líder de ambos ministerios es el mismo, que el hermano Ariel. Pero no es lo mismo la iglesia de los no bautizados que el ministerio de evangelismo. Lo que pasa es que trabajan muy juntos uno con el otro. Pero de hecho ya yo estoy teniendo conversaciones con mi hermano Ariel. Le estoy diciendo, me parece que pronto tú vas a ser líder de evangelismo, porque te vas a quedar solamente trabajando con la iglesia de los no bautizados. Eso significa que si él sale del líder de evangelismo, hay que ¿qué? Hay que buscar un nuevo líder de evangelismo. Ya yo estoy mirando quién es. Así que ya se han dado, ¿cuántas escuelas bíblicas ya? 2, 3. 2 escuelas bíblicas de extensión. Esto es un trabajo junto con el ministerio de la escuela bíblica. Y la escuela bíblica está al frente del proyecto, ¿verdad? Hermana Tatiana, ya la iglesia de los no bautizados, a través de este proyecto, integra el ministerio de escuela bíblica. Porque es el ministerio de escuela bíblica el que de alguna manera maneja esto que está aquí, pero en la iglesia de los no bautizados abriendo el espacio para poderlo hacer. No solamente la iglesia de los no bautizados y la escuela bíblica, también el ministerio de evangelismo. Esto que está aquí fue un culto evangelístico. Estas 2 fotos que están a mi izquierda son un culto evangelístico. ¿Se acuerdan los valores que estaban guindando ahí arriba, que los sacamos cuando empezó la remodelación? Todos están en Los Miltos. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Levante las manos. Todos están en Los Miltos. Porque estamos tratando de llevarle la palabra de Dios a ellos. Y sabe una cosa, cuando se empezaron a colocar esos cartelones, los mismos residentes del lugar eran los que estaban colocando los cartelones. Cualquiera toca un coso de eso. Están más seguros ahí que están en la calle que los que estaban aquí dentro del templo. Estamos tratando, ¿por qué nos hemos concentrado en un solo lugar por ahora? Para tratar de ser más efectivos e ir creando una cultura donde estén escuchando el evangelio, la palabra de Dios. Por eso esas damas que están ahí tan impactadas. Y sabe una cosa, cuando ellas vienen aquí, no necesariamente están acostumbradas a este ambiente del culto. Así que están mirando, están observando cómo la gente que está aquí, que adora, que son parte de la iglesia de los sí bautizados, que ya tienen muchos años en el Señor, cómo adoran. Déjame mirar cómo adora aquella hermanita que está ahí. Así que si la hermanita que está ahí lo que hace es jugando con el celular o mirando el celular, para que usted vea que hasta cierto punto todo este proyecto nos está poniendo delante de la iglesia de los no bautizados. Este proyecto nos mueve del parroquialismo al sacerdocio de los bautizados para bautizar a los no bautizados. Nos mueve del parroquialismo. ¿Qué es el parroquialismo? Cuando la iglesia se encierra en el templo y se olvida de la calle. Se mete dentro de la parroquia y le da parroquialismo. Eso es una enfermedad. Parroquialismo es una enfermedad. Y lo único que cura esa enfermedad es cuando la iglesia se va a la calle, cuando se acerca al árbol sicómoro, cuando va al que cobra impuestos, cuando va al necio, cuando va al débil, cuando va al despreciado, al vil, al que nadie quiere, cuando va y hace lo que Dios le pidió a Israel que hiciera en el Antiguo Testamento. Lo que hizo Jesús, pusimos el ejemplo solo de Zaqueo.
Pero usted sabe que podemos coger los evangelios y utilizar cantidad de relatos en donde Jesús se acerca al marginado. De hecho, dentro de las bienaventuranzas de Jesús, Jesús dijo en una de ellas: bienaventurados los pobres. Así que hacer una lectura muchas veces del afligido, del necesitado, es como la mujer que es maltratada. Cuando leemos la Biblia desde el pensamiento, desde el zapato de una mujer maltratada, de una mujer violentada. Cuando uno va a ciertos lugares, a ciertos países, y uno compara el ambiente laboral que se tiene acá, los beneficios que se tienen acá, versus al ambiente laboral de muchos de nuestros conciudadanos latinoamericanos, uno se da cuenta del maltrato, del abuso. Dios es el Dios que se acerca para hacer de alguna manera eso. Así que nos mueve de la iglesia al sacerdocio de los bautizados. El sacerdocio de los bautizados eso es un principio que yo estoy de alguna manera modificando del sacerdocio de los santos. Le estoy poniendo el sacerdocio de los bautizados. El sacerdocio de todos los santos es un principio de la reforma. Es una protesta de la reforma, en donde los que protestaron en el tiempo llamada de la reforma establecieron que no es posible que hablar de Dios y hablar del evangelio, el predicar el evangelio, solamente esté reservado y exclusivamente para el clérigo, y que solamente el clero puede estar hablando de Dios, y que solamente el clero puede tener opción a la Biblia, y que solamente el clero puede tener la Biblia en la mano. Esa fue la protesta, esa fue parte de la protesta de los reformadores. Hemos distorsionado, le decían los reformadores a la iglesia del siglo XV, hemos cambiado el evangelio. Eso de que solamente pueden predicar y pueden hablar de Dios y pueden hablar de la Biblia los cleros, los líderes religiosos, eso no fue lo que Jesús enseñó. Esa no fue la verdad pura del evangelio en el primer siglo de Jesús. Eso no era lo que hacía la iglesia. En la iglesia, todo aquel que confesaba a Cristo como Salvador, Jesús le decía: es necesario que vayas a ser discípulo. Vayan y prediquen por todo el mundo, sean testigos en todos los lugares del mundo. Eso Jesús no se lo dijo al clero ni a los líderes, se lo dijo a la iglesia. Pero con el transcurso del tiempo, la iglesia fue secuestrando el evangelio, fue secuestrando la Biblia. Eso tomó siglos. Y cuando ya el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, la iglesia cayó en un oscurantismo. Y por ahí empezaron a filtrarse doctrinas marianas y de cuanta cosa que torcieron la Biblia. Así que cuando los reformadores fueron usados por el Espíritu Santo para protestar contra eso, una de las protestas fue: no es cierto que solamente el clero puede hablar acerca de Dios. Todo aquel que ha tenido una experiencia con Jesucristo, que ha sido salvo por la sangre de Cristo, puede testificar acerca de la obra que Dios ha hecho en ella. La iglesia de no bautizados abre espacio para crear una membresía de gente no bautizada. Nos requerirá adiestrar líderes para administrar a los no bautizados. ¿Sabe? Los que estamos en las primeras etapas de esto. Tenemos que readiestrarnos constantemente. Es algo parecido a lo que le va a pasar a los hermanos que van para el viaje misionero en julio, para ir adelantando la información de la reunión. A los hermanos que van para la inauguración en julio, déjenme ir adelantando la orientación. La iglesia que usted va a encontrar allá no es la iglesia de Yahweh Jireh de Carolina. La conducta que usted va a ver allá en el culto no es la que hay aquí. La organización que usted va a ver allá no es la que está viendo aquí. Así que no se desespere. Esta iglesia está cumpliendo ¿cuántos años este año? ¿Cuántos años está cumpliendo? 45. 45 años, ¿verdad? ¿Alguien tiene 45 años aquí? ¿Alguien tiene 45 años aquí? Michael, tú no. ¿Quién tiene 45? 44. 44. Mi hermana Limara tiene 44 años. ¿Verdad que es bastante adulta ya, madurita, ¿verdad? Bastante madura. Esa es la edad que tiene esta iglesia. Pero ¿sabe cuántos años tiene la iglesia de Sabana Larga? 2 años. Ese es Nicolás.
usted vea. Así que la iglesia que usted va a ver allá es una iglesia que está dando sus primeros pininos como una iglesia. Y cuando usted ve, usted dice, ay Dios mío, pero ¿cómo es posible? No compare. Y usted tiene que tener paciencia. Como la iglesia tiene que tener paciencia con los no bautizados. Así que si usted ve a un no bautizado que llega aquí y está en el culto y de momento mira el celular, tranquilo. Usted es el que no debe hacerlo. Así que vamos a un proceso de adiestrar. La iglesia de los bautizados nos lleva a ser más iglesia que conecta a la gente y menos iglesia que reúne a la gente. Es más conectar con la gente que reunir la gente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia de los no bautizados contempla llevar a cabo escuela de detención, ya se comenzó. Clínica de baloncesto, ya se comenzó. Me diciendo hay cosas que va a llevar a cabo, pero ya comenzó. Reuniones y eventos comunitarios. Mire, eso es un bazar. Esa foto que está ahí es un bazar. Y los que están ahí son gente no bautizada, organizando el bazar, participando del bazar, para levantar chavitos. Porque se necesitan chavitos también para la iglesia de los no bautizados. Actividades culturales, servicios, talleres, clínicas de salud, actividades, debe decir, para la tercera edad, y para la primera y para la segunda también, y otro tipo de eventos. Estamos concentrados en ese lugar para crear una cultura. De hecho, el testimonio de las líderes y de algunas de las personas que ya están integrados de alguna manera a la iglesia de niños, a la iglesia de los no bautizados, es lo que está ocurriendo en la comunidad después que la iglesia está haciendo lo que está haciendo. Recuerde que por años nosotros entrábamos, dábamos un culto ahí y nos íbamos y nos despedimos hasta cuándo. Pero mire, este caballero está metido ahí todos los días, dialogando con los líderes de la comunidad, envolviendo a los líderes de la comunidad, identificando líderes. Así que vamos a entrenar líderes de la iglesia de los bautizados y vamos a entrenar líderes de la iglesia de los no bautizados. Ya tenemos miembros de la iglesia que son parte del liderato de la iglesia de los no bautizados. Le hablé ahorita de personas que usted nunca ha visto aquí, pero que ya están envueltos en el trabajo allá. Y son líderes y son hermanos de la iglesia, son miembros de esta iglesia, pero son líderes de la iglesia de no bautizados. Y en esos líderes hay líderes de los no bautizados. Así que es una combinación de liderazgo de gente bautizada con gente no bautizada. Mire si la iglesia tiene una tarea de ser modelo y ser ejemplo. A Jesús lo malentendieron, si esa expresión se usa, lo despreciaron porque se identificó con la gente necesitada, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué éramos nosotros cuando Jesús vino aquí al mundo? ¿Qué éramos? ¿Saqueos también? Nosotros éramos saqueos también. Nosotros también estábamos trepados en el árbol sicómoro, estábamos perdidos también. No estábamos perdidos porque cobrábamos impuestos, pero estábamos perdidos por algo peor. Y Jesús vino a un mundo lleno de pecado, hundido en el pecado, sembrado en el pecado, siendo santo. Y la Biblia dice que se hizo pecado. Eso después yo se lo dejo a los maestros de colega para que lo explique. Pero la Biblia dice que se hizo pecado, se hizo hombre. Por lo tanto, Jesús lo que hizo fue que se identificó con el necesitado. Y si Jesús no hubiese metido la mano en el basurero de este mundo, no lo hubiese sacado a usted ni me hubiese sacado a mí. Usted tenía que escuchar a Gregory Velázquez, el esposo de Débora Velázquez, hablando poéticamente de cómo Dios lo salvó. Aquello era una cosa impresionante, era un poeta. La iglesia de los no bautizados y los ministerios. Porque mencioné que este proyecto de la iglesia de los bautizados no está auspiciado por ningún ministerio específico. Les mencioné ahorita que el líder de evangelismo es el líder del ministerio de la iglesia de los no bautizados, pero creo que no va a durar mucho tiempo ahí porque se le está llenando de trabajo el área de la iglesia de los no bautizados.
Y el ministerio de evangelismo es uno de los que está bastante cercano allí. Pero ya en el proyecto de la iglesia de no bautizados se han entregado el ministerio de los deportes, los músicos, las misiones, la adoración, los diáconos, los ujieres, los niños, la escuela bíblica. No te alcance. Para los del viaje misionero, hay algunos que van en el viaje misionero que son diáconos aquí, que van a ser diáconos allá en Sabana Larga. Así que vaya preparando el uniforme. Porque vamos a nombrar diáconos de aquí en el viaje para que sean diáconos allá, para que los diáconos de allá vean cómo los diáconos de aquí trabajan. Tremenda tarea tienen los diáconos de aquí. De los que están aquí, ¿hay alguno que va para el viaje que es diácono o diaconiza? Ay, ya tengo 2 allá, 3 acá. Mire. Lo único que no tiene que llevar la chaqueta ni nada, solamente la blusita y la falda, nada más, porque ya hace mucho calor. Pero vaya preparada, lo vamos a organizar, porque las diaconisas de aquí van a ser diaconisas allá. Y las de aquí le van a enseñar a las de allá. Mire que yo oré, pero el Señor no me contestó. Señor. Estoy orando parece que tenía que orar desde antes. Estoy orando como desde enero y empecé tarde. Señor, toca el corazón del líder de los diáconos para que se monte en este viaje. Pero parece que el Señor no. Tenía que empezar a orar desde antes. Ese es el que yo necesitaba ya. Sí, porque recuerde que esa es la hija de Yahweh Jireh. Y el ADN de esta iglesia va para allá. No es que va a ser idéntica a esta, pero los valores, los principios, el modelo de esta iglesia es el que se va a mover hacia allá. Y yo tengo mucho interés que los diáconos que se levanten en Sabana Larga actúen como los diáconos que actúan aquí. ¿Y quién va a enseñar eso? Los diáconos. De hecho, ya está en mi corazón que el viaje del 2026 en verano es un viaje de líderes. Para que ahora vaya anotándole de ahora. De líderes. Ahí no voy a abrir espacio para miembros comunes, líderes. Porque quiero hacer ese viaje con líderes allá para organizar talleres y seminarios de los líderes de aquí con los líderes de allá. Ahí mezclé la iglesia de los no bautizados con la iglesia de Sabana Larga, ¿verdad? Estoy inspirado aquí. Obviamente usted ve que aquí no están todos los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Ahí estoy conectando yo solamente los que me cupieron ahí en ese dibujo que yo hice ahí. Pero es representativo de todos los ministerios de la iglesia. Pero es obvio que aunque la iglesia de los no bautizados es un esfuerzo en esta comunidad, pero es un esfuerzo de la iglesia, no es un esfuerzo del ministerio de evangelismo. No es un esfuerzo del ministerio de evangelismo, ni es un esfuerzo de ninguno de esos, es un esfuerzo de la iglesia. Y voy a dejar de darle un esfuerzo de los ministerios para hablar de un esfuerzo de los miembros de la iglesia. No es posible, óigame, esto es un estudio bíblico, esto es una exhortación. No es posible que termine el año 2025 y haya un solo miembro de esta iglesia que ni una sola vez pise la comunidad de los múltiples. Como no es posible que usted se muera sin ir a Sabana Larga en uno de los viajes misioneros, porque esa es su hija está allá. Yo quiero que usted sepa que cuando hablamos de la hija de Sabana Larga, estamos hablando del colectivo de la iglesia, pero estamos hablando de usted individualmente. Usted tiene hijos espirituales en Sabana Larga. Y usted se pasa toda la vida sin ir a ver a la casa de sus hijos, o va de cuando en cuando. Eso es un elemento que llevamos 45 años como iglesia, y por 45 años parimos después de 45 años. Así que cuando una dama o un caballero no ha sido padre por 30, 40 años, cuando es padre por primera vez como que no lo cree, ¿verdad? Pero es papá. Así que ahí hay que cambiar un elemento de mentalidad. De hecho, prepárese porque ya estamos preparando un calendario de visitas a Sabana Larga constantemente durante todo el año. Pero no es posible que Sabana Larga se quede sin la visita física de esta iglesia mínimo 3 veces al año, 4 veces al año. Así que los tiempos de un viaje a Sabana Larga al año en junio, eso pasó a la historia ya. Eso fue en otra etapa. En esta etapa que está esa iglesia, no podemos ir a cuidar de nuestra hija una vez al año. Se muere.
Por eso yo doy gloria a Dios por el Congreso de Mujeres que se dio. Pero ahora en julio va un grupo. Y yo estoy orando por el grupo que va un poquito más adelante de julio. Prepárese. Usted me dice, pero yo no tengo que ir a hacer nada allá. Sí, usted puede ir a hacer. Usted puede ir a hacer. Si usted es miembro de la iglesia Yahweh Jireh aquí, usted puede ir allá simplemente para orar, para interceder. Y eso será más que suficiente. Usted puede ir allá para darle abrazo a una mujer, para darle abrazo a un joven. Mire, a Sabana Larga llegaban niños al culto por la noche que lo más que anhelaban era que el culto se acabara. No iban ni por el culto. Estoy hablando de Sabana Larga, porque el culto se acabara. Porque la hermana Lourdes Mar, usted sabe cómo es Lourdes Mar, ¿verdad? Que ella lleva como 4 carteras siempre. Pero media cartera son de las cosas suyas y las otras 3 carteras, ¿de qué son? Cosas de comer. Y los niños esperaban que se acabara el culto para que le dieran un pedacito de pan con guayaba. Porque cuando se le daba, la mamá decía, eso es lo primero que están comiendo hoy. Esa es su comida hoy. Estoy hablando de Sabana Larga. ¿Sabe algo? Los niños de la comunidad de los Miltos pasa igual. Cuando usted ve los niños de la comunidad de los Miltos que llegan aquí los domingos y se les prepara una merendita aquí, ese es el desayuno de los niños de los Miltos. Así que si se acaba un culto y usted se está comiendo algo y ve un niño que lo está mirando mucho, porque ese es el trabajo de la iglesia, de alguna manera hay que mirar eso. Y hasta el presupuesto hay que de alguna manera ajustar. Quisimos hacer el trabajo, quisimos alcanzar la gente, pues la gente viene con necesidad. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Hay que orar para que el Señor multiplique ¿qué? Los panes y los peces. ¿Qué deben hacer los miembros de Yahweh Jireh? Hablando de la iglesia de los no bautizados. Número 1, orar. Conocer y entender el perfil de la iglesia de los no bautizados. Lo que le estoy diciendo ahora. Mire, a mí me impresiona, pero me impresiona de verdad, me conmueve. O me impresionó, me conmovió, me estremeció. Cuando yo vi la semana pasada al hermano Lucas pasando al frente aquí a recibir su certificado de membresía y bautismo. Eso es un perfecto ejemplo de lo que es el evangelio de Jesucristo. Del trabajo de la iglesia, de cómo la iglesia, y mire que Lucas ha pasado. Lo que, a lo mejor usted no se acuerda que es Lucas, pues es un caballero que se bautizó recientemente y fue a recibir la membresía. Así que hay que entender el perfil de la iglesia. Hay que apoyar los proyectos en desarrollo. ¿Qué hace la iglesia? Aporta con artículos y recursos. Nos hemos encontrado con necesidades grandes en esa comunidad como las hay en otros lugares. Necesidades grandes. Así que si usted siente donar un artículo, usted vea con el hermano Ariel, no va a perder. Por último, cierro aquí con esto. La vida y ministerio de Jesús se desarrolló entre los no bautizados. Su trato a Nicodemo, como a otras personas, se brindó un ambiente de rechazo hacia él de parte de los otros. La iglesia de hoy enfrenta el reto y el deber, de ir en busca de los no bautizados. Superemos las barreras religiosas y culturales para cumplir el mandato de la gran comisión. Amemos a los no bautizados de los Mirtos. Mírese que está ahí el hermano Monchito Junior, participando. Es parte, él y su esposa son miembros de la iglesia de aquí y son miembros de la iglesia de los no bautizados y son líderes en la iglesia de los no bautizados. El esposo y la esposa. Así que con esto yo termino. Dios me los bendiga. Estamos de pie. Vamos a adorar al Señor a través de nuestras ofrendas. Y oramos al Señor por nuestras ofrendas. Y oramos también por nuestro hermano Frankie Medina. Nuestro hermano Frankie está hospitalizado y mañana va a ser operado. Así que vamos a orar para que Dios ponga su mano de salud sobre él. Ponga sanidad y salud en su cuerpo. Señor, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo.
Gracias por el ministerio de la iglesia de los no bautizados. Muchas gracias, Señor, gracias. Queremos adorarte a través de nuestros bienes, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Te presentamos a nuestro hermano Frankie Medina. Cuida de él ahí donde él está, en el hospital, en el cuarto. Mira esta intervención que él tiene en el día de mañana, médica. Que tú seas el médico que intervengas en medio de este proceso. Gracias, Señor, gracias te damos, gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ofrendamos al Señor con gozo y con alegría. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Aleluya, amén. Qué bueno es el Señor. Fuerte aplauso al Señor, amén. Amén. Hoy hemos aprendido cosas nuevas como iglesia y damos gloria a Dios por eso. Vamos a los anuncios. Este próximo domingo, amén, este próximo viernes tenemos lo que es el retiro de varones de la iglesia de Dios, amén. Así que el viernes 11 y sábado 12 de abril, retiro ministerio femenil, amén. Así que ahí tienen, ¿verdad? Cualquier duda que usted tenga, amén, se puede acercar a nuestra hermana Yanira, le pueden escribir a nuestra hermana Yanira, amén, o a la pastora Josie, ¿verdad? Ellos le pueden dar más información del mismo, amén. Y tenemos nuestra escuela bíblica a las 9 de la mañana, amén, y a las 10:15 el culto de adoración, amén. En la tarde hay algunos eventos, algunos ministerios están activos, amén. Es el domingo, este próximo domingo, así que, ¿verdad? Pueden contactar a nuestro hermano Noel con las actividades que, ¿verdad?, están por ahí pendientes. El culto del próximo Viernes Santo, amén, y el domingo de resurrección, hay una, ¿verdad?, una corrección, hay que corregir, ¿verdad?, en ese sentido. No es a las 10 de la mañana el culto, es a las 9 de la mañana. El próximo Viernes Santo,
Amén. Y el domingo de resurrección, el culto es a las 9 de la mañana. Amén. Así que ahí lo tienen, lo que es la campaña, ¿verdad? El miércoles 16, que es el próximo miércoles, el viernes, y a las 9 de la mañana, y el domingo a las 9 de la mañana. Amén. No habiendo más anuncios, amén, nos vamos. Amén. Hacia nuestro destino final, oramos al Señor. Amén. Y la campaña de Generación Josué, amén, es un año, estamos en un mes de celebración. Lo terminamos celebrando, ¿verdad?, en la campaña de Generación Josué, transformados del 23 al 27 de abril. Amén. Más detalles pueden acercarse a los líderes. Amén. Nuestro hermano Harold, nuestra hermana Maribel. Nos ponemos de pie así, vamos a casa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias por tu palabra, Padre, gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de escuchar de la misma y de poder cantarte y adorarte, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno, Señor, de los que se han conectado a la distancia para escuchar de tu palabra, de este estudio, sea tú extendiendo tu mano de misericordia. Ahora llévanos, Señor, con bien a nuestros lugares. Nos vamos de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Acompáñanos, Señor, y que seas tú velando nuestros sueños, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Y ahora, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.